Bienvenidos a esta serie de entrevistas que estamos haciendo desde nuestras casas. Me gustaría que conozcan a mi invitada. Ella es una enfermera mexicana, ella es Montserrat Peniche y trabaja acompañando a los enfermos terminales de coronavirus en sus últimos momentos. Trabaja en uno de los hospitales más famosos del mundo entero, en el Charité. Quiero que conozcan su historia, que escuchemos sus experiencias y que veamos de forma global cómo los países están tratando esta pandemia. Montserrat me está esperando. Bienvenidos, aquí estoy nuevamente desde nuestras casas. Y aquí la ven ustedes, ella es enfermera de neurología. Montserrat, bienvenida. Aquí estoy en estos tiempos tan difíciles, pero antes de hablar de tu labor de acompañamiento a los pacientes terminales de coronavirus, tan emblemático hospital de la Charité en la ciudad de Berlín, te quiero decir, primero que nada, que venís de una de las ciudades más lindas de México. Venís de Mérida. ¿Meridiana se dice cuando uno viene de Mérida? Meridana. Meridana. Ropa autóctona te vemos de México, pero ¿de qué parte? Esta es de Oaxaca, que son las más fáciles de planchar, como diría mi madre. Pero sí, en México, en Yucatán tenemos el terno yucateco, que es el tradicional. Y hoy he elegido que la verdad lo uso muy poco. Y dije, hoy pues me lo voy a poner con tanto, hoy que salió el sol y pues quiero muchos colores. Muy bien, y muchísimas gracias por ponerte tan elegante para aquí estoy. Una pregunta que me gustaría hacer, que creo que en estos momentos es una de las más importantes y que no pertenece solamente a ser respetuoso o a ser cortés, sino que realmente uno quiere saber. Montserrat, ¿cómo estás con todo este tema? Vos sos enfermera, hace más de 14 años que vivís en Alemania, mexicana. ¿Cómo estás llevando vos todo este tema? Pues en este momento yo, la verdad, me siento más tranquila. Ya tenemos pues ya unas semanas en cuarentena y sinceramente pues estando dentro del hospital, pues sí nos damos cuenta cómo funciona todo esto de la cuarentena, que a lo mejor pues los que no lo están viviendo dentro del hospital pues no lo pueden entender o no lo pueden pues imaginar cómo funciona todo esto, ¿no? Porque a lo mejor es muy fácil para los políticos decir quédense encerrados en sus casas, pero los que tienen familia afuera de la casa, que no viven juntos, o por ejemplo aquí que tienen a los adultos mayores en Pflegeheime, o sea, en retiro, ¿cómo le...? Lugares de ancianos, residencias de ancianos. Te estás olvidando el español, sí, pero te escuchamos atentamente. Residencias de ancianos, gente que va a trabajar. Y ahorita que acaba de pasar, pues las Pascuas y todo, pues hay mucha gente que sigue enfadada por estar encerrada, ¿no? El no poder visitar a los familiares. Pero como les digo, los que estamos dentro del hospital, pues sí vemos la diferencia, ¿no? Y eso es lo que también a nosotros nos influye también un poquito psicológicamente, cuando menos aquí en Berlín, ver que pues todo se da de verdad de manera lenta. O sea, lo que decía pues la señora Merkel, de que con esta cuarentena lo único que se quiere pues es alentar el contagio, alentar y dar la oportunidad a los hospitales de que no se saturen. Y ha sucedido. Te puedo hacer, a ver, ¿cuál es la realidad? Porque vos recién dijiste, bueno, es una realidad que nosotros tenemos, que vemos, tenemos otra perspectiva que quizás ustedes, nosotros, yo no vemos. ¿Cuál es esa realidad? ¿Qué ves vos en el hospital, en esta unidad especial a donde vos, mexicana de Mérida, has sido trasladada en el hospital de la Charité para acompañar a los enfermos terminales de coronavirus? Bueno, es difícil porque, pues, la verdad, no muchos llegan a mi departamento. O sea, la mayoría de los que fallecen, pues,
es que todo se da tan rápido que la mayoría en cuidados intensivos fallecen. Entonces, cuando hay la oportunidad de ver o de darse cuenta, o sea, también hay que tomar en cuenta que esta es una enfermedad, es un virus que no conocemos, que no conocíamos el desarrollo de esta enfermedad a detalle. Entonces, estos últimos 2 meses han servido no solamente para los epidemiólogos, sino también a los que estamos dentro del hospital para ver mayores detalles en los pacientes. ¿En qué momento a lo mejor ya es necesario ponerles un ventilador para realmente tener mayores oportunidad o porcentajes de que esa persona tenga menores daños en los pulmones o incluso de salvarlo, ¿no? A ver, Montserrat, o sea, no mucha gente llega a este punto terminal, a este departamento donde vos estás de cuidados paliativos, sino que la gente fallece antes, en cuidados intensivos. Contame, ¿quién llega a esta fase final? ¿Cuántos tenés? ¿A quién tratás? ¿Cómo los cuidás? Bueno, ahora en este momento son, en total, en todo Charité, hay 55 camas de cuidados paliativos, de las cuales hay como 16, 15, si no me equivoco, de las que han estado pues en constante movimiento, porque no se llena, no está llena. Es diferencia de los cuidados intensivos. Las unidades, sí. Perdón, no te quiero interrumpir, pero quiero entender este proceso de que en qué estado llega el paciente paliativo, el que pasó el cuidado intensivo y te lo mandan a vos. ¿Qué patología tienen? ¿Cómo llegan? O sea, marcame la diferencia entre el cuidado intensivo, esa prefase, y el paliativo. Yo creo que es muy, muy interesante para nosotros entender también dentro de lo que es el proceso de la enfermedad del coronavirus. Ella es enfermera, qué mejor que nosotros para que nos lo pueda explicar. Gracias, Monse. Es que, bueno, todo comienza en el punto de contacto en donde llega la persona y cree tener el virus. ¿Ok? Vamos a comenzar desde allá. Dale, y escuchamos todos. Claro, en Charité, como les he comentado, bueno, no les he comentado todavía, pero hay 3 campos de Charité en Berlín. Y al lado de cada entrada de emergencias, normalmente hay una entrada secundaria, que es donde se le pide a todos los que creen tener o estar contagiados del coronavirus, ese es el lugar donde deben de ir. O sea, no entran directamente donde todo el mundo entra a emergencia. Ya una vez de que entran allá, se les hace una prueba, se les hace también un cuestionario donde en detalle pues se les pregunta si han tenido contacto con otros, si hay gente cercana que ya ha sido como positiva, diagnosticada con este virus. Entonces, si la persona no tiene una sintomatología de gravedad, o sea, está hasta cierto punto nada más pues con tos, algo ligero, entonces es cuando esta persona regresa a su casa y en casa hace la cuarentena. ¿Ok? Ese es el primero. Luego, el que ya llega con cierta gravedad, entonces dentro del hospital, primero hay un área o una unidad de pacientes que todavía no tenemos el resultado de laboratorio positivo o negativo, no tenemos el resultado, pero en el cuestionario es posible un positivo, ¿ya? Puedo preguntar cuánto tarda en Alemania, desde que te haces el test a recibir el resultado, pero yo creo que es una información fundamental, primero para comparar, para ver cómo están tratando ustedes en Latinoamérica todo este proceso. ¿Cuánto tarda Montserrat, enfermera en el Hospital Charité, uno de los más famosos del mundo, tratando a los pacientes de coronavirus terminales? Menos de 24 horas. O sea, por ejemplo, dependiendo también en el horario que venga. Si viene uno tempranísimo a las 8 de la mañana o algo así a las 9, pues a lo mejor en el turno de la tarde, como a las
9, ya tenemos los resultados en la pantalla. El tercer proceso, Al perdón. día siguiente en la mañana ya seguro ya sabemos. Perdón, el tema de Skype uno tiene que también acostumbrarse a los tiempos que son difíciles. Pido disculpas si ustedes no entienden bien el final de la frase. Yo trato de dejar a la mitad de hablar, pero sí quiero hablar de esta tercera frase. Dijiste, uno va, se hace el test, si no está muy mal a la cuarentena. Este es el proceso que estamos escuchando de parte de Montserrat, cómo se trata aquí en Alemania. Y la tercera, el que llega enfermo. El que ya llega enfermo ya tiene problemas para respirar. A lo mejor ya tiene hasta las uñas azuladas o los labios azulados, o sea, se nota de que hay problemas de que esa persona no recibe oxigenación, o porque a lo mejor tiene mucho dolor, o hay diferentes sintomatologías ya conocidas. Pero bueno, ya desde que empieza a ver este tipo de sintomatología es el que pasa ya a la unidad de COVID, no es la de cuidados intensivos, es una unidad como de cuidados intermedios. Esa persona necesita recibir oxígeno, necesita cuidados médicos, pero todavía no está, digamos, en una fase del desarrollo de la enfermedad como para que necesite cuidados intensivos. Perfecto. ¿Y a cuidados intensivos quién va? Después el que ya pasa a ya tener, por ejemplo, nosotros respiramos normalmente por minuto entre 14 y 18 veces, ¿ok? Y se supone que entre esas 14 y 18 veces nuestro cuerpo está 100% oxigenado. Cuando la persona ya empieza a presentar una frecuencia muy rápida de respiración, por ejemplo, arriba de 25 veces por minuto, hay pacientes que llegan a tener hasta 30 o algo, y aún así, estando respirando tan rápido, esa oxigenación no llega al 100%, a lo mejor apenas llega a un 80%, incluso con el oxígeno, entonces es cuando ya se habla o ya se discute de una posible intubación, y es cuando pasa el paciente a cuidados intensivos. ¿Cuánta gente ha fallecido que has visto? 3. O sea, en Charité también no son muchos los que han fallecido. O sea que se curaron. Sí. O siguen todavía ingresados. O sea, también hay que tomar en cuenta que en Charité tenemos o se tiene, si no me equivoco, más de 300 camas de cuidados intensivos. Estamos hablando de uno de los mejores, puedo decirlo, decime que sí, uno de los mejores hospitales de Europa, sin duda, ¿no? Con 300 camas. ¿Qué aprendiste de los médicos? ¿Qué aprendiste que nosotros no sabemos del coronavirus? Montserrat. Yo creo que no hay mucho que decir, o sea, la transparencia ha sido mucha, o sea, tanto desde el nivel político hasta el nivel de medicina, los detalles o cómo se va desarrollando esta enfermedad han sido claros para todos. Bueno, cuando menos para mí dentro del hospital nos han explicado todo, e incluso nos han explicado en qué momentos, o sea, en qué las diferentes fases de la atención del paciente, qué tipo de seguridad de vestimenta se necesita, porque no en todas las fases de atención al paciente es necesario ponerse el mono, que la careta, que la máscara FFP3 y todo, ¿no? Entonces, porque también ese era nuestro miedo de saber cómo atender a esto. Y entonces mi pregunta es, ¿cómo atendés a estos pacientes cuando no tenés puesto esa maravillosa artesanía de Oaxaca y tenés puesto, ¿qué tenés puesto? El delantal, el traje, ese traje espacial que nosotros vemos de los hospitales en la televisión, ¿qué haces? No, yo uso nada más la bata desechable quirúrgica, es una bata desechable, impermeable quirúrgica, obviamente guantes,
los protectores oculares y la FFP2. Que son las mascarillas, ¿no? Los barbijos, decimos, ¿no? Mascarilla, Per- mascarilla FFP2. Sí, ya. para toda la gente en Latinoamérica, estamos hablando con una enfermera que no asesora, pero que acompaña a los pacientes terminales de coronavirus, los que fallecen, nos está contando su experiencia en este tan reconocido y mundialmente famoso hospital donde ella trabaja hace más de 14 años, Montserrat, enfermera. ¿Tenés miedo de contagiarte? Tal vez al principio sí. Tal vez al principio sí, no lo voy a negar. Al principio sí tenía miedo, la verdad. Era, era algo que sí lo pensaba mucho en las noches. A veces pues como a muchos de mis compañeros en un principio dormíamos muy poco, y no tanto porque estemos todo el día en el hospital, sino porque pues pensar todo ese tipo de posibilidades que nos podrían pasar y todo, pues obviamente también uno lo piensa, ¿no? Y para toda la gente en América Latina, bueno, pero ahora me imagino que como vos lo decís, ya no tenés tanto miedo, uno quizás se va acostumbrando, ¿no? Pero sí, Acostumbrando, va viendo también la enfermedad, porque eso es algo también que da mucho miedo, el tratar de conocer algo que nadie sabe cómo lo vamos a cuidar, cómo va a desarrollarse, cómo todo eso, ¿no? Todo lo que veíamos eran pues las escenas drásticas de España, de Italia, leíamos pues ciertos artículos que se publicaban y todo, pero realmente pues no teníamos un libro a dónde ir y decir cómo cuidar a un paciente con coronavirus. pero nos podemos imaginar con vos, a través tuyo de lo que nos cuentes ahora, realmente decime, qué sé yo, un par de horas con estos pacientes terminales. Explícame un momento que vos vivís diariamente con estos pacientes terminales de coronavirus, Montserrat, porque te tengo acá y quiero que quede realmente bien claro para ustedes qué es lo que ella hace. Bueno, entonces, el paciente ya está en cuidados intensivos, está intubado. La mayoría, bueno, hasta ahorita los pacientes que han venido con nosotros han sido pues personas ya muy mayores, arriba de 70 años, que desgraciadamente pues tienen otras enfermedades acompañantes pues durante todo este tiempo. Y pues sí, se llega a hacer una evaluación del paciente y se le da la oportunidad pues de fallecer, de despedirse con tranquilidad, con dignidad y en su espacio, porque también pues en los cuidados intensivos hay mucho ruido, las máquinas y todo. También se le da la oportunidad a un eh, familiar. Familiar, exacto. Se le da la oportunidad a un familiar de poder visitarle y despedirse, cosa que en la unidad de cuidados intensivos pues no es posible. Eso debe ser, creo que lo más terrible, lo escuchábamos de Italia, ¿no? Nosotros venimos de familias o de sociedades de Latinoamérica muy católica, creo que debe ser una de las quizás peores cosas, no poder despedirse de realmente los seres queridos. Montserrat, ¿cómo viste vos? ¿Cómo fue tu experiencia? Y bueno, pues cuando llega ese paciente con nosotros, pues tratamos de más que nada de identificar cuáles son las necesidades de ese paciente, porque muchos no pueden hablar o ya no pueden hablar, o sea, están inconscientes, o a lo mejor muy poco pueden externarse, pero la mayoría están inconscientes. Entonces, sin embargo, una puede darse cuenta si el paciente está teniendo dolor, si le damos un poco de alivio con oxígeno, con masajes pulmonares, con aromaterapia también, con aceitito de lavanda y todo, de eucalipto, para que respire un poquito mejor y no sea tanta la desesperación por no respirar bien. Obviamente tiene su oxígeno y todo, pero este paciente ya no tiene la máquina, ¿no? Ya no tiene un respirador. Entonces es un poquito más difícil
que esta persona reciba oxígeno. Entonces, están un poco adormilados por medicamentos que tienen. Es tratar de llevar al paciente en paz a su despedida y en algún momento del día o cuando lleguen los pacientes, pues hablar con ellos, comentarles el estado. Se les ofrece también ayuda psicológica. Tenemos un área separada en donde pues ahí podemos hablar con ellos con tranquilidad y ya luego pues se da la visita, el familiar también lo vestimos completamente con la bata desechable, con la máscara, con todo, y lo que sí pedimos mucho es de que pues no haya un contacto directo con el paciente, ¿no? O con el familiar. Montserrat, ¿hay que tenerle miedo a la muerte? Y te No. lo decís como enfermera, lo decís como persona, o lo decís también como enfermera, persona y mexicana, porque ustedes tienen ustedes tienen toda una relación con la Santa Muerte que la embellecen. Entonces me gustaría saber tu opinión, Montserrat. Eso es algo de que, digamos, hasta cierto punto, pues ha facilitado mi labor en este momento, porque pues tradicionalmente nosotros vemos la muerte como parte de la vida también. Es que ese es un punto muy importante en la cultura, cuando menos la mexicana. Vivimos la vida sabiendo que vamos a morir y festejamos y recordamos nuestra muerte o de nuestros seres queridos como parte de la vida también. Entonces, ese es un punto que aunque muchos creen que Alemania es parte del primer mundo y todo el rollo, también aquí hay tabú. Y mucha gente no está preparada para la muerte. Mucha gente no habla de ello en su familia jamás, jamás. Si alguien fallece, van al cementerio, llevan flores o algo, o le llevan flores cada vez para su cumpleaños, pero el día que fallece a veces no se visita la tumba. O sea, hay el cuidado de la tumba y todo, pero no como que esa confrontación de la muerte como algo parte pues de la vida también no está muy presente. Y son temas muy difíciles de hablar con los familiares en general, no solo por COVID. O sea, en estos 20 años o 14 años ya de experiencia en Alemania que tengo, siempre ha sido un tema difícil de hablar con los seres queridos, con los familiares, cómo desean que el familiar termine sus últimos días, que ellos decidan algo o cómo es imposible. A veces es de verdad algo muy difícil y ellos prefieren decidanlo ustedes. O sea, como que nos dan la posibilidad de decidir todo al personal médico y de salud. Que algo que no sucedería en América Latina, Montserrat. Mucha gente nos está explicando dos cosas, porque vos sos enfermera y hemos leído en España también, en Italia, pero más que nada estas noticias nos llegaban, pasa en todas partes del mundo, pasa en todas partes de Latinoamérica, pero está pasando específicamente en México. Ese estigma en contra de los médicos, de los enfermeros, múdate, no me toques, vas caminando con ropa de enfermera por algunas ciudades de tu país y a las enfermeras las escupen. ¿Qué lectura tenés de esto? ¿Qué nos querés decir? ¿Qué nos querés contar? ¿Cuál es tu mensaje desde un lugar que utiliza ese uniforme y que está ayudando a la gente a morir con dignidad, gente que se ha infectado del coronavirus? Bueno, eso es algo que se está viviendo, que yo creo que jamás se había visto en algún momento de la existencia del sistema de salud en México. El discriminar al personal de salud a este grado, yo siento que no se había vivido. O sea, no recuerdo, y sí he tratado de leer un poco, no lo recuerdo, pero también se da aquí en Alemania. O sea, ya también se han dado casos en donde la vecina chismosa acusa a la enfermera que está yendo a comprar y que en ese hospital donde la enfermera trabajaba habían los pacientes italianos que se trajeron y la sacaron del súper. O sea, no crean que eso solamente está enfocado en México. Tal vez aquí se da con menos frecuencia, mucho menos frecuencia,
que en México, pero también se da. Yo te quiero agradecer muchísimas gracias, Montserrat Peniche, enfermera de neurología desde hace un par de meses, desde que estalló toda esta pandemia del coronavirus, atiende y acompaña a los pacientes terminales que han sido infectados de coronavirus en uno de los hospitales más reconocidos de Europa. Ella lo nombró varias veces, Charité, es de Mérida, mexicana. Me pareció muy interesante, espero que a ustedes también, toda esta experiencia de cómo es tratar tan de cerca a un paciente, cuáles son los pasos que hay que prestar atención, cómo fallece alguien en Alemania. Y esto contado por una mexicana. Muchísimas gracias. Sigue tu trabajo. Un saludo a todas las enfermeras y a todos los médicos que nos están cuidando también aquí en la capital alemana. Y a ustedes, hasta la semana que viene, por favor, cuídense.